nada, de cosas. Bueno, en realidad yo en carácter de codirector del ITEPAC, que es el instituto de nuestra facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, bueno, estoy muy complacido en tener que presentar este primer encuentro que pertenece a los seminarios de discusión del ITEPAC, y me parece muy auspicioso este inicio en este ejercicio de colaboración con la UNAM, que es una muy prestigiosa universidad a nivel internacional, y que de alguna manera es muy importante y muy, digamos, significativo que esto sea el inicio de una relación más cercana, que se ve facilitada por una de las únicas ventajas que hemos obtenido de la pandemia, que es la posibilidad de esta comunicación internacional. Así que, bueno, realmente con estas pocas palabras dejo inaugurada digamos, el seminario de este año del ITEPAC y dejo a mis colegas para que hagan la presentación. Gracias, Fernando. Dale, Flor. Bien. Tomo la palabra entonces. Digo, Bien. sigo en la línea de Fernando y nada, les damos la bienvenida nuevamente a este seminario de discusión del ITEPAC. Yo voy a estar reemplazando a Malena Masitelli Mastricchio porque justamente hoy tuvo un inconveniente y no va a poder estar con nosotros, con lo cual, digo, extiendo también un poco una disculpa por parte de ella, ¿sí? En primer lugar, vamos a presentar a Erika Alcántar y a Ana Gómez Pintus, que hoy van a exponer el trabajo que se llama Suburbios y Primeras Colonias en la expansión latinoamericana, los casos Buenos Aires y México, desde fines del siglo XIX a los inicios del siglo XX. Y en ese sentido, les voy a contar un poco los currículums abreviados de cada una de ellas. En el caso de la primera expositora es Erika Angélica Alcántar García, es licenciada en Historia y maestra en Urbanismo por la UNAM, está en Historia Urbana de la Ciudad de México, es miembro del OPSINTER, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Red Iberoamericana de Historia Urbana, de la Red Iberoamericana de historiadoras en la línea de historia urbana y del Seminario de Estudio de la Experiencia Urbana del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y también forma parte del colectivo de investigación artística La Comuna, Revolución o Futuro. Es profesora de la licenciatura en urbanismo de la UNAM desde el 2015, en las áreas de proyectos y de cultura urbanística, y de la maestría en urbanismo desde el 2020 en el campo de desarrollo inmobiliario dentro del área de historia y de teoría. Actualmente estudia el doctorado en urbanismo en la UNAM y dentro de la línea de teoría y cultura urbanística. Está realizando una tesis que va a llevar por título Forma urbana y culturas urbanísticas, tensiones en el modo de producción del espacio en la Ciudad de México, 1960-1988, y es autora y coautora de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como de capítulos en libros. Con lo cual, digo, con esto damos la bienvenida entonces a Erika, que también es candidata a doctora en urbanismo y es nuestra primera autora. La segunda autora es Ana Gómez Pintus, que ella es arquitecta, graduada de la UNLP, es magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Torcuato Di Tella y es doctora en Arquitectura por la FAU UNLP. Ella es investigadora del CONICET y codirige el grupo de investigación Cartografías e Historia Territorial, que pertenece al ITEPAC de nuestra casa de estudios de la FAU UNLP, junto con Malena Masitelli Mastricchio. También es docente de la FAU y en estos momentos se está desempeñando como jefa de trabajos prácticos de la asignatura Teoría de la Arquitectura, y es autora de libros, de capítulos de libros, de artículos publicados en revistas especializadas y participa difundiendo su producción en encuentros científicos, no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Con lo cual, digo, ellas son nuestras dos autoras del trabajo que vamos a compartir hoy. Habiéndolas presentado, también les voy a presentar a nuestros comentaristas invitados,
que son el doctor Sergio Miranda Pacheco y la doctora Graciela Fageluques. En primer lugar, hablemos un poco de Sergio. Él es investigador titular C a tiempo completo, definitivo, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es diplomado en estudios sobre la Ciudad de México por parte de la ITAM. Es doctor en Historia por el Colegio de México y desde 1998 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También Sergio obtuvo en 1994 el Premio Nacional INA a la mejor tesis de historia del nivel de licenciatura y la Medalla de Mérito Histórico Capitán Alonso de León, otorgada por la UANL. Fue profesor invitado en el año 2010 en el Centro de Historia Urbana de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. En 2018 y 2019 lo fue en el Departamento de Historia del Centro de Historia Pública de la Universidad de Houston, en Estados Unidos. Y en el 2019 fue profesor invitado en el Centro de Estudio México-Estadounidenses de la Universidad de California, también en Estados Unidos. Sergio Miranda Pacheco cuenta con una prolífica carrera docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Universidad Politécnica de Madrid, y formó parte de diversos comités académicos y es autor de numerosos libros, capítulos de libros y artículos relacionados con su línea de investigación que abarca la historia urbana, historia política, historia ambiental e historia cultural del Distrito Federal y la Ciudad de México en los siglos XIX, XX y XXI. Bien, entonces nos queda Graciela Fageluques. Es arquitecta y doctora en Filosofía y Letras por el área de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del CONICET, directora del programa de Historia Urbana y Territorial y directora de la sección Archivo Documental del Instituto de Arte Americano de la UBA. Dirige y participa de proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional. Integra los comités editoriales de las revistas Anales del IAA y Registros y ha publicado numerosos trabajos en historia urbana y territorial y de historia de la cartografía en diversos países. Su campo de investigación abarca las relaciones entre cartografía, saberes técnicos y ciudad durante la modernidad en América Latina. Entonces, bien, les damos la bienvenida a todos, a todas, y algunas recomendaciones antes de darles la palabra a Ana y a Erika. Van a disponer de más o menos media hora para poder presentar el trabajo, ¿sí? Pasado o finalizada la exposición, les vamos a dar la palabra a los comentaristas para que realicen las intervenciones que crean necesarias. Y terminada esa instancia, digamos, de intercambio entre las autoras y los comentaristas, sí vamos a abrir la oportunidad a las preguntas del público en general. Con lo cual, dicho esto, las dejo, Ana y Erika, para que puedan iniciar con la exposición. Bien, me toca empezar a mí, ¿no? Bueno, otra vez, gracias por venir. Lo que vamos a presentar es este trabajo, Suburbio y primeras colonias en la expansión latinoamericana, los casos de Buenos Aires y México, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Pasá? ¿Podés, Erika? Ahí va, bien. Bueno, nos gusta empezar, ¿no?, por esta frase: impulsada por los trenes y tranvías primero, por el uso del automóvil después, la renovación y expansión urbana articuló un complejo capítulo de la agenda centenaria en las grandes capitales de América. Esta idea que propone, o esta hipótesis que propone Almandós, es una idea que esperamos superar, en tanto es cierta de manera general, deja de lado muchas cuestiones que tienen que ver con crecimientos particulares que se dan en distintos tiempos y momentos y que toman características específicas en algunos lugares. En ese sentido, queremos de alguna manera matizar estas hipótesis tan grandes a partir de trabajos particulares que nos permitan
bueno, desafiar, si no es mucho decir, este tema. Pasamos. Entre estas dos ideas, digo, aparece un poco nuestro trabajo, ¿no? Como dice Seki, la ciudad moderna no tiene las mismas manifestaciones en todas partes. Ofrece temas y problemas que se encuentran en general. Se buscan descripciones menos vagas en pos de establecer un orden, pero igual parece que evaden enfrentar uno de los temas más importantes de la cultura occidental, la relación entre lo particular y lo múltiple. Erika. Bueno, y bien, digamos, queríamos al mismo tiempo de plantear dentro de estas dos ideas el trabajo, también situarlo dentro de las tradiciones historiográficas urbanas, ¿no? Una más consolidada en Argentina y una que desde hace, pues, bueno, unos 20 años ha estado en aumento en México, pero que, digamos, todavía está en discusión de si es una rama historiográfica en consolidación, ¿no? Básicamente. Bien, entonces a partir de esto surge un poco la hipótesis que planteamos nosotras, metodológica, que es probar, ¿no?, un trabajo comparativo que suma un análisis multiescalar que contribuye a poner en evidencia las particularidades de cada país y de los fraccionamientos en particular, contra estas miradas unificadoras que proponen a la ciudad de Latinoamérica como una síntesis interpretativa. Ahora sí, les voy a empezar a contar un poco el crecimiento de Buenos Aires. Quiero hablar rápido y mantenerme con lo fijo. Lo primero que quiero destacar es que a comienzos o a fines del siglo XIX se dieron en Argentina dos subperíodos que dieron lugar a dos lógicas muy diferentes de crecimiento. Lo que vemos en esta primera foto es lo que va a ser la capital federal, marcada por su límite amarillo, y esta expansión es tributaria de un crecimiento poblacional marcado por una fuerte presencia de inmigración europea, mayormente italiana, que tiene que ver con una corona de barrios que fuera del centro histórico que es empiezan a proliferar y a ocupar espacios de esta capital, ligada a procesos de ascenso social de los sectores populares. Es decir, muchos de estos inmigrantes ya de segunda generación van adquiriendo un lugar y una posición económica en crecimiento y van ocupando estos lugares dentro siempre de la capital federal, incluyendo también entonces dentro de ese límite que se traza alrededor del 1900, pero que no se va a ver construido hasta 1930, dos barrios del ferrocarril que aparecen por acá, que son Belgrano y Flores, que eran pueblos antiguamente que existían ya junto con los primeros crecimientos del ferrocarril. Sigamos. Y hay una segunda periferia que se va a organizar por fuera de los límites, estos que acabamos de mencionar. En esa periferia, salvo algunos pueblos pioneros, los loteos de pequeñas dimensiones se organizaban en las áreas más cercanas a capital. Este es otro plano. No importa. En continuidad con la trama construida y en relación con la pequeña industria que proliferaba sobre todo hacia el sur de la capital. En continuidad con la trama, bueno, hacia los años 30 entonces, ya en las áreas más alejadas, se podía ver en un radio más o menos de 30 kilómetros cómo se iban dividiendo las grandes parcelas destinadas a quintas de fin de semana y a residencias secundarias de una clase media en pleno crecimiento. Para que esto sucediera, voy a dar algunos datos del siglo XIX, el escenario argentino estuvo marcado por la ampliación de la frontera agrícola luego de la denominada conquista del desierto, que fue el corrimiento a través de la fuerza de los indios, lo cual dio, corrió la frontera agrícola y entraron de alguna manera
más tierras que se pusieron a la venta, en lo que se llamó el auge de la especulación institucional alrededor de 1880, 1890, casi en paralelo a esta conquista del desierto, que era la venta por lotes de los grandes terratenientes de la expansión a los empresarios que se iban a encargar de la especulación urbana. Así entonces, una vez que se contaba con cierta infraestructura mínima, a la vez que se expandía la costumbre de pasar el verano, en alguna quinta de los alrededores de la ciudad, las tierras de las antiguas estancias, a veces en manos de inversores y otro en parte de las mismas familias, comenzaron a lotearse para dar lugar a la formación de pueblos que se concentraron fundamentalmente en aquellas tierras cercanas a las estaciones del ferrocarril. Pasa si querés. Algunas familias compraban un terreno barato pensando en construir de a poco la casa de fin de semana. Otros compradores adquirían tierras en cuotas a modo de inversión, esperando que aumentara este valor de la tierra para una futura reventa. La renta de espera estaba en muchos casos por detrás de los negocios de los loteadores y compradores de lotes. Acá quiero señalar como característica un mercado inmobiliario que se va a ver muy diferente al de México, en donde están funcionando en un mismo momento y en un mismo sector urbano las grandes inmobiliarias, las compañías, pero también capitales dispersos, donde los particulares tenían un rol importante en tanto se permitía esta compra en cuotas y a largo plazo, ¿no? En cuanto a la legislación que enmarca un poco este crecimiento, es la denominada Ley de Fundación de Pueblos y Ampliación de Ejidos, que opera como un marco amplio, si bien en la base de esta ley se rastrea hasta la normativa del siglo XIX, las principales modificaciones que se hacen en este momento tienen que ver con los cuerpos de gestión y control. La ley igualmente no establecía ni usos del suelo, ni zoning, ni imponía muchas prohibiciones para el pasaje de tierra urbana a rural. Esto es al revés, de tierra rural a urbana. Sí hubo una mayor creciente organización del Estado provincial a partir del Ministerio de Obras Públicas y de otras instituciones que se fueron especializando en el sector técnico con amplias consecuencias para la aprobación de trazados y nuevos loteos. Se vivió una tensión entonces entre la mayor autonomía municipal, que en la práctica ya se lograba, digamos, y un nuevo Estado provincial que buscaba un proceso de centralización de decisiones. Así, la evolución de la política de la provincia muestra la subordinación de municipios a las directivas del gobierno central, lo que condujo a una constante puja entre las partes, municipio y Estado provincial, que se manifestaban en un juego de escalas locales, municipios y que funcionaban como contralor de la legislación provincial. Se vinculaban entonces a la trama política económica local, en donde se jugaban intereses bastante más amplios. Ahí pasá y le dejo... bueno, estas son fotos del crecimiento, pero quiero que vayan pasando porque si no, no terminamos. Este es el caso de Ranelagh, donde lo vemos alejado. Este es un plano que yo hice en mi primera investigación, pero que muestra un poco cómo eran estas urbanizaciones y las que existían en un primer momento, que eran los loteos junto a nuevas estaciones del ferrocarril y los pequeños loteos que se agrupaban alrededor de antiguos pueblos o muchas veces apeaderos de tren y demás, que forman parte de este primer momento de la expansión por fuera de la ciudad. Ahora sí, Erika. Bueno, pues en el caso de México, básicamente yo quisiera destacar algunas cosas que van a encontrar en la primera parte del texto,
y que es un poco las formas de crecimiento y cuáles son los procesos de orden general que enmarcan esas formas de crecimiento de la capital mexicana, ¿no? En primer lugar, digamos, resaltar que esta primera traza española, ¿no? No había tenido transformaciones muy contundentes durante los 3 siglos del virreinato de la Nueva España, y más bien durante la segunda mitad del siglo XIX, las reformas de tipo liberal tienen un efecto en el crecimiento del territorio, ¿no? En ese sentido, sobre todo, van a tener un efecto directo en la liberalización del suelo periurbano y, por supuesto, va a surgir un mercado, ¿no? Un mercado de suelo urbano. Entonces, bueno, esta es una primera imagen, un plano de 1858 que marca, digamos, ese otro, el gran periodo de expansión que yo más o menos lo marco justamente desde 1854 hasta 1928, ¿no? Digamos, un periodo amplio en donde estaría caracterizado más o menos por 4 momentos. El primero de ellos correspondería a justamente a estos primeros efectos de legislaciones de instituciones liberales, ¿no? Y son las primeras, que tiene como efecto las primeras colonias, los primeros fraccionamientos fuera de la traza. Este otro plano, ¿no? de 1860, es importante porque, por un lado, define 2 líneas de crecimiento hacia el sur poniente, ¿no? El Paseo de la Reforma y el Paseo de Bucareli, y en la parte de la izquierda ustedes podrán notar pues una serie de tierras, ¿no? de cultivo, que es donde se va a comenzar a expandir la Ciudad de México. Entonces, digamos, llegamos a un segundo momento de esa expansión entre 1884 y 1903 más o menos, en donde justamente esos ejes de crecimiento son muchísimo más claros, ¿no? Sobre todo hacia el poniente y el sur, también donde los agentes fraccionadores inmobiliarios se incrementan, se diversifican en su tipo, se incorporan compañías extranjeras y crece la oferta de fraccionamientos para distintos sectores de la población. Finalmente, digamos, estaríamos llegando a un tercer momento que va más o menos de 1903 a 1910, en donde está básicamente este periodo caracterizado por un control sobre la aprobación de fraccionamientos por parte del Consejo Superior de Gobierno del Distrito Federal, derivado de la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal. Este plano es de 1907 y es básicamente lo que intenta es definir las líneas férreas en la Ciudad de México. Aquí se puede ver en la parte central, un poco hacia la izquierda y hacia la parte de arriba, digamos, estas líneas férreas, ¿no? La principal estación de trenes, Buenavista, y por otro lado, aquí pueden ver el cuadro, ¿no? El cuadro verde, que es la Alameda Central, y un poco hacia la izquierda, justamente el eje de crecimiento de Reforma, ¿no? Que es donde van a empezar, donde se dispersan una serie de fraccionamientos para la burguesía emergente. Finalmente, un último momento, ¿no? Se define por el reacomodo político-administrativo de la posrevolución durante la década de 1920. Pero paralelamente, y necesitamos como también entender eso, tiene lugar un contexto general de expansión urbana, ¿no? Tanto hacia afuera como hacia adentro de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo hay una reconfiguración jurisdiccional en la capital durante la mayor parte del siglo XIX, ¿no? Además del crecimiento poblacional, ¿no? Aquí se pueden ver los datos, la tabla que ustedes tienen por ahí en el texto, y cómo van incrementando, ¿no? Lo que es interesante en los dos casos, tanto en la Ciudad de México, es justamente ver cómo esos límites, ¿no? Esa jurisdicción también incorpora
a las poblaciones alrededor de la Ciudad de México que constituyen el Distrito Federal y cómo esto va incrementando más o menos hacia 1910, en donde se duplica la población, ¿no? Casi hasta alcanzar el 500,000 de habitantes en el caso de México. Y también, por supuesto, digamos, esta última etapa en los años 20 está caracterizada por una centralización político-administrativa que da como resultado una reducción en las municipalidades del Distrito Federal. Digamos, hay una serie de leyes, ¿no?, dedicadas a establecer esa organización administrativa desde el siglo XIX hasta 1928, con la Ley Orgánica del Distrito Federal, en donde se suprimen los municipios. Es decir, tenemos que considerar tanto a la Ciudad de México como este gran orden, ¿no?, político-administrativo que es el Distrito Federal, y que se configura también, se comienza a configurar durante todo el siglo XIX y termina por quedar asentado en la década de 1920. Eso por un lado, y la otra es reconocer estas dos formas de expansión. La primera hacia afuera, un poco en el lado de los fraccionamientos, cómo se va incorporando ese suelo periurbano, ¿no?, al mercado de tierras, al mercado de suelo urbano, y por otro lado, cómo las poblaciones alrededor también comienzan a crecer y culminan en la década de 1930 más o menos con las primeras conurbaciones con la Ciudad de México. Bien, acá lo que queríamos marcar un poco eran los datos, bueno, de superficie, de población, pero acá aparece un dato de la composición de inmigrantes porque nos pareció importante retomar esta idea de la composición de la inmigración, que en Argentina fue marcadamente europea, italiana, y que estuvo muy asociada a las posibilidades de trabajo que ofrecía un país donde, bueno, como se decía, estaba todo por hacerse, y se favorecían políticas para inmigración que llegara a poblar y a trabajar en el campo. Bueno, diferentes cuestiones hicieron que esto sucediera. Digo, es un tema más complejo, pero que tuvimos que buscar un poco y discutir con Erika en cuanto a que como que no coincidían datos, ¿no? Había un montón de leyes, estaba lleno de americanos en las compañías mexicanas, y ahora vamos a ver qué tiene que ver un poco con esta composición que trajo asimilada, digamos, o una legislación en México que era específica y que proponía algunos permisos especiales o facilidad de créditos de acuerdo a los países que componían, o los migrantes, de dónde provenían, ¿no? Y esto fueron una de esas cositas chiquitas, pero que sorprendieron, y decir, pero cosas como que no coincidían, y bueno, y volver a ver un dato que aparentemente no importaba mucho en la primera instancia de pensar la expansión, y bueno, sí, y ver después, ahí no sé si va a contar Erika, cuando veamos un poco las empresas, que bueno, que datos menores que iban quedando de lado tuvimos que recalculando, ¿no? Y bueno, y volver a mirar cosas que no habíamos visto. Sí, pasa. ¿Querés hablar vos de esto? Un poco, justamente, digamos, los marcos legislativos en donde también, digamos, se hace presente la configuración de este Estado, ¿no? La promoción de este Estado que de algún modo está promoviendo, por un lado, esa expansión, ¿no? Y por otro lado, también tratando de regularla al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es nada más, destacamos algunas de las leyes que están presentes en el texto. Ay, perdón. Bien, ahora entonces vamos a hablar un minuto de los casos para mostrarlos. Creo que
está por detrás la imagen. Pasa a la diapositiva mejor del caso y bien. Entonces, bueno, vemos que es el loteo que yo elegí para caso, o para demostrar y ver más en pequeño. Esta es la estación de Ranelagh, que estaba a 28 kilómetros al sur de Buenos Aires, que formaba parte de una línea a Chascomús, que salía de la ciudad. Las dimensiones del fraccionamiento son de 50 hectáreas, y como se puede ver, se incorporaba, ¿no?, una tipología que para nosotros es bastante clásica del siglo XIX. Acá los invito a ver trabajos que están citados de Melissa Pessoa, que trabajó mucho las nuevas fundaciones, y cómo se incorpora un trazado reticular al que se genera unas ciertas curvas con el ferrocarril, ¿no?, cortando ese trazado y formando como un pueblo a cada lado, ¿no?, dividida en dos trazado, con unas dimensiones de lotes que eran relativamente homogéneas en todo el núcleo poblacional y variaban entre los 600 y 800 metros cuadrados. Quienes ocuparon entonces un rol destacado, no me quiero pasar esto, en la formación de este tipo de suburbios, además de la compañía del ferrocarril, que era la principal y que tenía una compañía asociada de tierras, como muchas veces sucedía, que se armaban con el fin explícito de hacer un loteo, un fraccionamiento, y después se desarmaban. Por eso históricamente también son muy difíciles de rastrear las fuentes, porque no se sabe muy bien en las sociedades anónimas quién estaban, falta documentación en Argentina de ese tema, y quienes ocuparon un rol destacado entonces en la formación de este suburbio eran los martilleros, que con Erika charlamos y aparentemente no son algo conocido en México, que eran los que se encargaban de las ventas de un fraccionamiento. Una vez que se lo ponía en marcha la compañía, muchas veces entraban otros actores, que eran las inmobiliarias, y quienes generalmente vendían en cuotas y a través de un remate que se realizaba sobre las propias tierras los sábados y domingos. Digamos que se armaba era como un festejo, había trenes que iban especialmente para que se pudieran ver los fraccionamientos, y ahí mismo se vendían los lotes. Bueno, creo que sí, no quiero seguir porque si no... Bueno, son otras miradas que habría que analizar, pero del mismo... Bueno, estas las propagandas de los remates, como les decía, y alguna de la arquitectura que se construyó por parte de la misma compañía fraccionadora. Y ahora sí, creo que estamos. Bueno, creo que cuando revisan el texto y justamente ponemos un poco a comparar estos dos casos, pues tienen diferencias muy claras, ¿no? Para empezar, la colonia Cuauhtémoc, que se aprueba en la primera década del siglo XX, ¿no?, cuyas gestiones comenzaron en la década de 1890, ¿no? Tiene una distancia del centro de la Ciudad de México de casi 6 kilómetros, mientras que Ranelagh, ¿no?, está mucho más alejado, ¿no? Por otro lado, digamos, las dimensiones también son notables, mientras que la colonia Cuauhtémoc tiene más o menos 15 hectáreas cuando se aprueba, Ranelagh tiene bastantes más, ¿no? Pero ¿por qué entonces justamente comparar esta colonia, ¿no? Porque es interesante. Primero, pues, digo, creo que parece un poco obvio, pero igual se tiene que decir, ¿no? La relación con el ferrocarril. ¿Cuál era un fraccionamiento, ¿no?, que estuviera íntimamente ligado al ferrocarril? Y digo, una vez que comencé a conocer el caso, me di cuenta de que pues los promotores, ¿no?, los promotores del ferrocarril,
tanto del Ferrocarril Nacional, tanto como del fraccionamiento, eran las mismas personas, ¿no? Es decir, tenían ahí un negocio, básicamente un negocio redondo, ¿no? En donde al mismo tiempo que se está construyendo la estación Colonia, ¿no? Ahí en estos terrenos, también se está gestionando el mismo fraccionamiento. Entonces, esta primera relación del ferrocarril con la ciudad del fraccionamiento y sus fraccionadores y promotores, bueno, eso era importante en un primer momento. La otra, pues la composición, ¿no? Como pueden ver, las manzanas son amplias, los lotes iban de los 325 a los 1900 metros cuadrados, ¿no? Por supuesto, digamos, había una serie de indicaciones en ese momento en que se aprueba, ya ligado a las reglamentaciones de 1903 sobre la aprobación de colonias, los anchos de calle de 20 y 25 metros, ¿no? Las esquinas en pancupé y además el trazado de diagonales para el embellecimiento del fraccionamiento son algunas, ¿no?, de las características que lo equiparan de algún modo con un fraccionamiento de élites, ¿no? Son justamente las élites empresariales y políticas las que establecieron sus residencias en este fraccionamiento, en esta colonia. También, bueno, ya digo, no tengo imágenes de los estilos arquitectónicos, pero quienes mandaron a construir las casas alrededor, ¿no?, sobre el Paseo de la Reforma y en este fraccionamiento en particular, están influenciadas en estilos arquitectónicos, sobre todo europeos, ¿no?, tipo renacentistas o neobarrocos. Y bueno, pues básicamente es un poco eso sobre la estación Colonia. Nada más destacar que sobre la estación Colonia, que está aquí sobre la calle de Sullivan, y aquí pueden ver en este plano de 1936 cómo está alrededor del Paseo de la Reforma, que ya habíamos establecido que era uno de los ejes de crecimiento, y aquí se encuentra, ¿no?, justamente la estación sobre la calle de Sullivan, en la parte superior derecha, en una diagonal, ¿no? Como el crecimiento y la expansión de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX, pues obligan a que salga esta misma estación, ¿no?, esta estación del ferrocarril, y se quede como este fraccionamiento burgués. Bien, Anita, estás muteada. Sí, perdón, ya me di cuenta. Bueno, acá llegamos a la conclusión y, por supuesto, que las conclusiones que habíamos sacado las tiramos todas. Pero lo que queríamos hacer era hacer como un mea culpa y contar un poco el proceso desde que terminamos de escribir el texto hasta hoy, en donde acá hablo personalmente, pero entre las dos después fuimos viendo que terminamos el texto y yo me quería morir, decía, esto nos quedó horrible, nos quedó no sé qué. Y entonces ahí como que empezamos a pensar un poco, bueno, al final, ¿para qué nos sirvió comparar? Nos encontramos con que no podíamos comparar nada porque habríamos como pequeñas cajas de Pandora cada vez que queríamos hablar de un tema, se abrían temas enormes y bueno, ahí nos damos cuenta de que la comparación no es muy difícil de hacer, de las limitaciones que tiene, y por otro lado de lo interesante que resultaron las charlas en las que, bueno, decíamos, pero eso en Argentina tiene otro nombre. Bueno, y algunas cuestiones de ese estilo. Si querés, Erika, habla. Habíamos quedado en que... por otro lado, también nos dimos cuenta del objetivo ambicioso que establecimos el primer día y al que, bueno, creemos que no hemos llegado, pero que esperamos, ¿no? No me acuerdo quién decía, como zarandear un poco, como se hace con la arena, y ver qué queda. Vos, Graciela, lo decís siempre eso de zarandear, alguien lo dice y me quedó. Bueno,
Eso. Y ahora te dejo, Erika, para terminar. Pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que empezamos con líneas muy generales para comparar y al final, pues, digamos, resultó un poco en esto. También, hablando un poco ayer, decíamos, es que, claro, entendemos que de aquí pueden salir 1 o 2 trabajos, ¿no? Bueno, 2 o tal vez hasta 3 trabajos, ¿no? En ese sentido, en el mismo espíritu de que fue muy ambicioso. Y nada más recuperar también que la ambición no solo fue metodológica, sino también en este espíritu teórico, ¿no? Volviendo a las primeras citas, de qué tanto podemos pues reflexionar sobre esa otra idea de la ciudad latinoamericana a partir de estas ideas. Bueno, ahora ¿Seguimos con la segunda parte? dale, seguimos. Bien, entonces digo gracias a Ana y a Erika por la presentación. Y pasaríamos a la segunda parte, la parte de los comentaristas, que si te parece, Graciela, le damos la palabra a Sergio. Sí, bueno. Me están dando la palabra a mí. Diciendo porque tenía como mala conexión a internet. Ah, bien. Sí. Entonces vamos a ver si está ahí Sergio y querés tomar la palabra en primer lugar. Ah, bien, bueno. Sí, Sergio. Sí. A vos. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. No sé si me escuchan, Eh, Anita, si querés decirle vos que sí. No, ya está Flor. no se te oye con claridad, Flor. No, no se le escucha a Flor, pero sí, te damos la palabra por ser nuestro invitado especial. Ah, no, pues muchas gracias. Primero que nada, a ustedes dos, a ti, Ana, Erika, por pensar que yo puedo aportar algo a su trabajo y abrir este espacio para mí también, que es muy valioso tener este intercambio y conocimiento pues de otras comunidades académicas y de estudiosos y estudiosas que estamos interesados en el fenómeno urbano en todas sus vertientes, ¿no? Agradecer también a Graciela por cederme la palabra. La gentileza y amabilidad de los latinoamericanos se vuelve a mostrar aquí, así que muchas gracias. Y trataré de ser conciso y breve en mis comentarios para no abusar del tiempo y dejar tiempo también para que Graciela nos comparta sus opiniones sobre este trabajo. Voy a ir primero a hacer un comentario general sobre el texto y después sobre algunas de sus partes donde encontré yo más materia para opinar, ¿no? En primer lugar, creo que es un texto propositivo que nos trae sobre la mesa el conocimiento del proceso de urbanización, formación de dos fraccionamientos urbanos, uno en Argentina y otro en Buenos Aires y otro en la Ciudad de México, en México, en un periodo también comparativamente que los acerca, la segunda mitad del XIX y comienzos del siglo XX, y que se alcanza a ver, aunque quizás yo no estoy haciendo la misma lectura que ustedes, que son las autoras, ustedes insisten en una diferencia, y yo lo que veo es una coincidencia en varios de estos procesos que ustedes retratan aquí, ¿no? La
la elección que hicieron para hacer este trabajo comparativo me parece muy atinada en términos metodológicos, es decir, un planteamiento introductorio, un planteamiento historiográfico del marco en el que ustedes buscan insertar su trabajo para hacer resaltar su aporte y su innovación. Y después estas otras partes donde se ocupan pues, del rol de ser ambas ciudades capitales de sus respectivas naciones, del rol que tuvieron los ferrocarriles y después pasar a el examen detallado de cada una de estas urbanizaciones, ¿no? El de Ranle, para el caso de Buenos Aires, y el de la colonia Cuauhtémoc para el caso de la Ciudad de México. Me parece que esa elección, ese mapa metodológico permite hacer una lectura que acota otras posibles y permite mantener el interés y el análisis en temas que ustedes proponen y que muy atinadamente me parecen. El mérito o uno de los méritos junto con esta estructura metodológica de este trabajo me parece llamar la atención sobre el rol que tuvieron los ferrocarriles en la urbanización latinoamericana y que lo hacen ustedes a partir justo de este mapeo y de este reconocimiento de la locación. Es algo en lo que parece que es más, les interesa más, ¿no? El emplazamiento y la relación con el ferrocarril, junto con también el rol del Estado, de los fraccionadores, en este proceso urbanizador. Este rol de los ferrocarriles como actor de la urbanización y promotor del crecimiento económico en las sociedades capitalistas, pues es una perspectiva que no se ha estudiado suficientemente. Para el caso de México, apenas se empieza a hacer un estudio más detallado para el caso de las ciudades, porque sí tenemos una historiografía muy amplia en lo que se refiere a su trayectoria como factor de crecimiento económico nacional e internacional, pero muy pocos estudios sobre el rol que jugaron los ferrocarriles en el entorno urbano y en la producción de ciudad. En ese sentido, creo que su trabajo viene a ser un aporte muy valioso, muy interesante, porque nos muestra ese entrejuego que tuvieron los ferrocarriles con otros actores que estaban vinculados a este proceso urbanizador, como fueron los empresarios, los propietarios y el propio Estado, ¿no? Y su marco regulatorio para esto. Se vienen a abonar a estas perspectivas algunos trabajos que están ya por concluirse. Por ejemplo, Guillermo Guajardo, a quien veo que cita esta Erika para el caso de México, ya no supe si publicó ese texto, pero yo conozco ese texto, entonces él es uno de los que están empujando esta idea también del rol de los ferrocarriles en los entornos urbanos, así como también el trabajo que también cita de esta Erika de Leonor, una tesis de doctorado por el Colegio de Michoacán, acá en México. Y a través del trabajo que haces tú, Ana, pues yo me vengo a dar cuenta y a conocer pues del trabajo previo que tú ya has hecho, ¿no? Y de otros colegas allá en Argentina que están también empujando una revisión de la historiografía sobre los ferrocarriles y las ciudades. Entonces creo que ese valor de este trabajo viene a sumarse a esta, que es casi histórico, este revisionismo historiográfico, ¿no? O sea, es también síntoma de que nuevas generaciones están aportando una nueva mirada sobre la historia de las ciudades y eso me parece muy bien. Ahora, hay algunas cosas que creo que a mí no me quedaron claras y que quizás si coinciden puedan servirles para mejorar su trabajo, ¿no? En primer lugar, en el abstract del texto,
no me queda clara la idea de defender la singularidad de la experiencia histórica de la ciudad latinoamericana que ustedes proponen a través del estudio de caso de Branleck y de la colonia Cuauhtémoc, frente a una historiografía que habla de la ciudad latinoamericana y la generaliza. Supongo que se refieren al trabajo de Almandós, a quien tienen como marco así, a quien dirigen esta crítica, me parece, ¿no? Y solo que en el abstract y en la introducción que sigue y en la sección de historiografía, donde hacen ustedes ese balance historiográfico, pues no queda clara cuál es la idea de unidad latinoamericana que ustedes critican respecto a la ciudad, ¿no? La unidad histórica o de la unidad de la experiencia histórica de la ciudad latinoamericana. Creo que habría que dejar en claro cuál es esa ciudad que ustedes critican dentro de la historiografía. Claro, para quienes hemos leído a Almandós, pues podemos tener una idea de qué están tratando de decir ustedes. Pero en términos de una argumentación, me parece que ese es un punto clave de su trabajo, ¿no? Es decir, esta es la idea de ciudad que queremos revisar, que queremos cuestionar a partir del trabajo que hacemos nosotros. Entonces, esa parte, desde la entrada, desde el abstract y en el desarrollo de la introducción y de la sección historiográfica, pues no queda clara, ¿no? Luego, ya en la introducción, la idea de defender la particularidad de las ciudades que ustedes estudian, siguiendo un método comparativo, pues yo me pregunto, bueno, por definición las generalizaciones difícilmente salvaguardan las especificidades, ¿no? Más bien, lo que tendríamos que valorar de ellas, en mi opinión, sería su construcción a partir de un conocimiento amplio de lo singular, para extraer de lo singular, pues, líneas que son las que se proponen interpretar como ejes conductores de una realidad y definirla en términos generales, ¿no? Entonces, esta metodología comparativa para destacar lo singular, yo me pregunto o les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sentido de una metodología comparativa para concluir que son diferentes? Si podemos llegar a esa conclusión estudiándolas por separado, ¿no? ¿Cuál es el valor del método comparativo y de cuestionar una idea general para destacar que hay singularidades, ¿no? Creo que hay una falla ahí en la conceptualización de lo comparativo y de lo general, ¿no? Y sin embargo, esta que parece ser su planteamiento central y el que va a guiar el desarrollo de su trabajo, yo a lo largo de las partes que lo constituyen, me venía asombrando de ver las similitudes, de ver cómo había coincidencias sólidas en los procesos que siguieron ambos casos que ustedes estudian y el marco general o el contexto histórico general en el que lo interpretan. Es decir, el rol del Estado, el rol de los empresarios inmobiliarios y terratenientes, junto con la lógica de emplazamiento y la arquitectura y los sectores sociales que ocupan estas colonias que ustedes comparan, yo veo, más que diferencias, yo veo muchas similitudes, ¿no? Y entonces yo me preguntaba si estaba leyendo mal, si había algo que no había entendido, ¿no? Y quiero que me lo aclaren, ¿no? Por ejemplo, déjenme apagar este teléfono que está sonando. Listo.
En la primera parte sobre la historia urbana en Latinoamérica, en la historiografía urbana en Latinoamérica, yo alcanzo a extraer de la relación que hacen del desarrollo que ha tenido la ciudad como objeto de estudio dentro de la historiografía allá en Argentina y acá en México. Alcanzo a reconocer cuál es el empeño de establecer este marco historiográfico como una introducción al análisis que proponen. Pero me parece que hace falta en esta parte, hace falta que ustedes dejen en claro cuál es el eje analítico, el eje interpretativo que guió a esas historiografías y que dio como resultado una conceptuación de la ciudad y de lo urbano dentro de la práctica historiográfica, ¿no? Y lo hacen, pero está muy difusa esa aclaración, porque gana más una relación de títulos y de autores que una explicación comprensiva de cuáles fueron las preocupaciones, cuáles fueron los temas, cuáles fueron las perspectivas desde las cuales nosotros podemos leer a esos autores, ¿no? Y eso es un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, es un trabajo muy difícil porque lograr conjuntar en un amplio número de trabajos y sacar ese hilo conductor, pues requiere mucho tiempo y sentarse a leer con mucho detenimiento, ¿no? Pero eso creo que priva en esa parte la relación más que el análisis de cuáles son los principios que guiaron y fundamentaron esas trayectorias historiográficas. Por lo demás, yo he venido a conocer y aprender de esta evaluación que haces tú, Ana, supongo que tú hiciste esta parte, ¿no? De Argentina, sobre la historiografía urbana. Sí. Pues yo he venido a aprender a partir de lo que tú señalas ahí, pues estos desarrollos de la historiografía argentina que no las tenía en mente y no las tenía en esa relación que tú alcanzas a ver. Veo que en ese punto los latinoamericanos seguimos estando como estábamos, bueno, no nosotros precisamente, ¿verdad? Nosotros ya somos producto de un proceso histórico posterior, pero cuando llegaron los europeos a América se encontraron con comunidades, etnias, pues muy bien organizadas y separadas, y eso les valió para también llevar a cabo un proceso colonizador, apoyándose en esas diferencias y en esas divisiones que existían. En el caso de los historiadores, me parece que seguimos también muy divididos en el estudio de la ciudad. No alcanzamos a unir nuestros esfuerzos y a integrar una perspectiva de análisis y de estudio histórico que recupere esa gran variedad de enfoques que hay y que definirían a la historia urbana, ¿no? Pero me llamaba la atención que parece que en Argentina hizo eco y arraigó más esta perspectiva del estudio de los procesos urbanos, que en su momento tuvo un rol importante en su difusión Richard Morse, ¿no? Allá por los 50, ¿no? 60. Y antes que él, incluso un estudioso también de las ciudades, la ciudad latinoamericana como Francis Biolig, ¿no? Francis Biolig también, que llevó digamos, los avances de la planeación urbana y de los estudios de la planeación urbana, ¿no? Y entonces, veo que allá sí arraigó esta idea de estudiar los procesos urbanos, la urbanización, y los trabajos que citas dan cuenta de eso. Para el caso mexicano, digamos que sí se conoció a Richard Morse. La doctora Moreno Toscano, justo
tuvo contacto con él y trabajaron juntos, y de ahí nació la formación de ese seminario de historia urbana que ella impulsó en el INA, pero ese esfuerzo se desvaneció. Y los historiadores mexicanos, en lugar de asumir el estudio de los procesos, lo que vinieron a hacer fue hacer estudios monográficos, muy bien documentados, muy bien investigados, pero que no permitían este acercamiento a la ciudad como una unidad territorial, política, económica, sino que por sus partes, ¿no? Solo los trabajos que persistieron en esa idea fueron los de la doctora Moreno Toscano, pero fuera de ella nadie más, para el caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es interesante, ahí hay una beta a explorar, ¿no? De estas diferencias entre la historiografía argentina y la chilanga o capitalina, ¿no? Y ver por qué, y me parece que hasta hoy los historiadores mexicanos seguimos empeñados en la monografía urbana. Seguimos todavía con problemas para estudiar los procesos urbanos, ¿no? Y ahí es donde se explican, pues, digamos, realidades culturales, realidades políticas, ¿no? Bueno, por otro lado, me parecía también muy valioso esta mención que haces, Ana, de la relevancia que tienen estas reuniones y trabajos conjuntos de cronistas con historiadores y vecinos. Hay parece que una trayectoria ya consolidada de estas comunicaciones, ¿no? Del trabajo de historiadores con cronistas y con vecinos. Acá en México son mundos separados. Los historiadores y los cronistas de la ciudad están separados. Los historiadores, pues, asumen el rol también de esa narrativa idealizada del pasado de las comunidades, y cuando se les propone a esas comunidades una visión crítica de su historia, entonces vienen los problemas, ¿no? No hemos podido romper ese cerco que nos podría comunicar mejor y obtener una ventaja de esa experiencia histórica para historiar la ciudad, ¿no? De tal manera que, bueno, parece que en Argentina ustedes han logrado romper ese cerco, ¿no? Allá en Buenos Aires. O tal vez estoy mal interpretando, ¿no? Pero esa idea me surgió de esa parte donde tú señalas esas reuniones, ¿no? Ahora bien. Ahora, en México todavía los seminarios de especialistas de la ciudad siguen promoviendo una historiografía monográfica, cuando lo que me parece que hace falta, y no es porque no sea necesaria esa historiografía monográfica, sino también es necesario una síntesis de esas monografías para proponer interpretaciones de procesos, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de ustedes tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Para hacer esa historia crítica de la urbanización latinoamericana, ¿no? Las dos ciudades capitales, ¿no? Bueno, además de lo que ya dije antes, en el texto hago algunas correcciones. Quizá, bueno, enviaré el archivo para que ustedes vean esas correcciones más puntuales o sugerencias. Observo yo que pareciera que el crecimiento suburbano de estas dos ciudades capitales que ustedes estudian, pues no queda claro qué es lo que motiva y impulsa su suburbanización. Pareciera que solo estaban esperando nuevas leyes, la llegada de emigrantes, y fuera de eso, ¿qué es lo que promovió la suburbanización?
Hay procesos y es ahí donde cabe, me parece a mí, que unen a las ciudades en su conjunto, no solo a las latinoamericanas, sino a todas aquellas que han entrado en la esfera de influencia de la economía capitalista occidental, ¿no? Y eso nos coloca entonces en la necesidad de una teoría general del crecimiento urbano desde el capitalismo. Y una teoría general del crecimiento urbano que ya contamos con muchos autores sobre eso, ¿no? Pero a mí me parece que hemos derivado esas teorías en factores políticos y no hemos puesto atención en los factores económicos, en los factores espaciales, en los factores ambientales, donde me parece que se sitúa este análisis que ustedes hacen. Por ejemplo, esta necesidad de expansión de los suburbios o de la ciudad hacia los suburbios está vinculada pues con un sector poblacional que puede asumir ese gasto. Está asociado con una disponibilidad de tierras, está asociado con un flujo de capitales, está asociado con un marco regulatorio de leyes que si bien no lo permite, terminará permitiéndolo, modificándose ese marco, ¿no? Y pues un Estado que promueve ese crecimiento y que es recepcionado por sectores sociales que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? En el caso de Argentina, yo veo que ese crecimiento del suburbio de Ranlec está asociado con una clase media o un sector de profesionales que estaba en posibilidades de comprar un lote y de integrar una nueva realidad urbana, ¿no? Es exactamente lo mismo para el caso de la colonia Cuauhtémoc. Los lotes de esa colonia son enormes. Y en el contexto en el que ustedes lo estudian, pues nadie podía haber comprado esos lotes sino los sectores acomodados de esa sociedad urbana. Entonces ahí hay un punto de comparación y un punto de coincidencia, ¿no? Esas tierras sobre las que se expanden, en el caso que tú señalas de Ranlec, Ana, pues fue el desplazamiento de los indígenas, ¿no? Y el crecimiento posterior de barrios obreros y de industrias que posibilitaron el crecimiento suburbano, ¿no? Pero ese sector de la ciudad sobre el cual se estableció Ranlec tiene unas cualidades que no podían haber sido ideales más que para cierto sector social. Y ese es el que lo ocupa, ¿no? Ese es el que lo ocupa, y una comunidad de migrantes sobre todo muy amplia. La colonia Cuauhtémoc también fue poblada por la comunidad de migrantes de la Ciudad de México, pero con un poder adquisitivo muy amplio. Si observamos la arquitectura de estos dos asentamientos urbanos, encontramos también esas similitudes. Una arquitectura inspirada en los modelos europeos, y ya la entrada a la década de los 20, en el caso de la Cuauhtémoc, esos modelos europeos van a ser desplazados por los modelos americanos californianos, ¿no? Luego, esta expansión suburbana tiene un amplio soporte en las inversiones y en el desarrollo de los ferrocarriles, ¿no? En ambos casos. Las mismas empresas ferrocarrileras están invirtiendo en esa promoción inmobiliaria. Ese es un fenómeno, por ejemplo, que ocurrió en los suburbios de Londres
en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Las compañías ferrocarrileras muy pronto se dieron cuenta de ese poder detonador de crecimiento urbano que tenía el ferrocarril y compraron y también promovieron desarrollos inmobiliarios residenciales para clases medias, ¿sí?, en las vías o en las rutas que seguían los ferrocarriles, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, junto con este rol de los empresarios del Estado en la promoción suburbana, un factor a tener en cuenta, y ahí es donde yo no tengo claridad para el caso de Buenos Aires, un factor a tener en cuenta es que hasta la década de 1870, el Estado se embarcó en una gran obra de infraestructura que era la desecación de los lagos del Valle de México, lo cual suponía que la Ciudad de México ya no iba a padecer inundaciones y se iba a poder conectar a un desagüe más amplio que conectaría sus aguas residuales con las del Golfo de México a través del desagüe del valle. Eso explica esto que señalaba Erika, que durante toda la colonia y hasta la segunda mitad del siglo XIX, la traza de la ciudad española no creció. No creció porque justo los terrenos que circundaban a la ciudad en la traza española eran terrenos pantanosos, asociados con las inundaciones y la avenida de ríos y de aguas que descendían de las serranías y que mantenían húmeda y pantanosa esa zona. Esas tierras se desecaron a partir de la década de 1870. Parcialmente venían haciéndolo desde el siglo XVII cuando se inició ese desagüe, pero no fue permanente las obras y no se incluyó a la ciudad en ellas, sino hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Ese es otro punto donde coincide el caso de Ranelagh y de Buenos Aires con el caso de Cuauhtémoc. La centralización del poder político administrativo, esa tensión que bien rescatas tú, Ana, entre el gobierno municipal y el gobierno central en relación con el crecimiento urbano, ¿no?, y los servicios. Acá en el caso mexicano ocurrió lo mismo. Hay que destacar que la ciudad creció a partir de la década de los 80s, impulsada por las inversiones extranjeras que llegaron a México dentro de ese gobierno que fue el de Porfirio Díaz. Hubo inversiones alemanas, inversiones francesas, inversiones inglesas, inversiones españolas en la promoción de los servicios urbanos que la nueva ciudad requería y que fue posible porque ya también el suelo venía liberándose por el avance de las obras de desagüe del valle y de la ciudad. Entonces, esto nos lleva a reconocer que aquí es donde está el gran aporte de su trabajo, en identificar con claridad esos elementos y esos procesos que podrían hacernos hablar de una ciudad latinoamericana, si quieren, ¿no? Y mostrar con mayor claridad tanto esas similitudes, pero al mismo tiempo también dejar en salvaguarda sus diferencias, ¿no? Y creo que este es el tipo de historia al que hace ya mucho tiempo Henri Lefebvre propuso y señaló que hacía falta esta historia del espacio, esta historia de la urbanización capitalista, que le siguieron en esa línea, le siguieron Castells, le siguió Harvey, pero los historiadores no. Y si no, un elemento a darse cuenta para el caso mexicano, por ejemplo, es como estos autores que rescata Erika como trabajos valiosos para el estudio de la urbanización de México en el siglo XX, son de demógrafos, de urbanistas, de economistas, de sociólogos,
pero no de historiadores. Sigue haciendo falta el trabajo de los historiadores, y los sociólogos, economistas, urbanistas han podido hacer grandes aportes para el caso mexicano porque están metidos más en el conocimiento de una teoría de la urbanización que los propios historiadores, que están más metidos en esta idea de una ciudad encerrada en sus espacios, encerrada en su arquitectura, encerrada en sus actividades, en su vida social. Y creo que en ese sentido su trabajo viene a apuntar las posibilidades de esa historia, ¿no? De tal manera que yo veo más similitudes que diferencias, y si estoy equivocado, pues las escucho con mucha atención. Muchas gracias. Gracias. No, la vamos a dejar, ay, perdón, le toca a Flor, pero si Flor estás con problemas, le toca a Graciela antes de irnos. No sé si me escuchan ahí. ¿Me están escuchando? Porque tuve problemas con internet y evidentemente apagando la ¿Tienes apagado tu mejor, micrófono, Graciela? Ya. Pero Flor. sí, le damos la palabra a Graciela. Gracias. Una pregunta, ¿ustedes prefieren contestar todos los maravillosos comentarios después? Los comentarios de Sergio, ¿contestan todos juntos después? Y lo que pasa es que, no sé, porque yo no soy la coordinadora, pero para contestar un poco de cada lado, ¿no? Tengo miedo de no llegar. Ok. Entonces sigo yo y de todas maneras hay, una de las cosas que me gusta es que hay sensaciones que tuvimos Sergio y yo muy comunes y que entonces alimentan esta posibilidad de diálogo. Así que bueno, gracias por la invitación para leer el trabajo y para participar de esta discusión. Más allá de si el trabajo está terminado, está a medias, es un principio que hay que tirar y volver a empezar, más allá de toda esa cuestión, me parece que lo que llevan hecho, lo que llevan pensado y lo que llevan discutido es muy valioso, y que realmente el producto que sacaron hasta acá da mucho material y ofrece un montón de líneas en las cuales está bueno continuar y profundizar. El texto lo veo como una primera puesta en común de materiales de las dos ciudades para pensar en los modos del crecimiento suburbano. Pone en el tablero, bueno, ¿para qué sirve hacer la comparación? ¿Es necesario, sirve hacer miradas comparativas? La tradición de las miradas comparativas era justamente tratar de establecer jerarquías, encontrar los mejores modelos. En realidad, a mí me parece, y eso es algo que también advertí, esta fortaleza de la discusión conceptual que ustedes plantean respecto a la noción de ciudad latinoamericana como modelo, que lo plantean en el resumen, que queda más debilitado en el texto, pero que en realidad me parece que es uno de las virtudes del trabajo, porque justamente hacer de nuevo este tipo de trabajos o intentar por primera vez este tipo de miradas comparativas, por de pronto sirve para discutir hipótesis consagradas que están en la bibliografía, sirven también para identificar vacancias dentro del campo disciplinar, con lo cual está muy bien porque sirve para establecer futuros programas de investigación e inclusive posibles programas de investigación compartida entre distintas ciudades de Latinoamérica, y entonces establecer estas direcciones comunes y empezar a comprender, poder ponderar y poder caracterizar las particularidades que aparecen. Hay esta tensión permanente entre es todo diferente o hay muchas cosas en común. Lo que me parece que es muy alentador de este problema que se plantea a partir de poner las dos ciudades sobre la mesa,
justamente desafía nuestras capacidades para identificar y ponderar esas particularidades y las líneas comunes. Creo que sirve para avanzar en el campo de la historia urbana en las dos direcciones. Y me detengo un segundo sobre esta cuestión de discutir este modelo teórico general de la ciudad latinoamericana, que coincido con Sergio, se empieza a definir en los años 50, 60. En Argentina fue muy importante el rol de Jorge Enrique Ardoy, que trabajó mucho con Richard Morse, justamente, y los seminarios, los SIAP, los seminarios interamericanos o iberoamericanos de planeamiento, que tenían relación con los congresos de americanistas, ¿no? Digamos, acá en Argentina, una mesa en el año 66, organizada justamente por Ardoy, y a partir de ahí siempre en los congresos de americanistas había mesas de historia urbana latinoamericana. En el último, que fue en Salamanca, justamente Ana participó de una de las mesas sobre ciudad latinoamericana. El punto es, en la década de los 60, de los 70, el objetivo era realmente construir un modelo teórico sobre la ciudad latinoamericana que discutiera con el modelo teórico de ciudad formulado desde Estados Unidos y desde los estudios sobre todo anglosajones, ¿no? Y que buscaban encontrar que los crecimientos metropolitanos de las ciudades latinoamericanas eran diferentes de los crecimientos metropolitanos de las ciudades en Estados Unidos, justamente con la matriz del ferrocarril, etcétera, etcétera, y todos estos puntos en común que también señaló Sergio. Entonces, esa es una discusión que algunos trabajos han empezado a plantear acerca de, bueno, cuán exitosa fue esa construcción conceptual de un modelo, o la construcción de un modelo conceptual de ciudad latinoamericana en la década de los 60 y de los 70. Cuán útil sigue siendo hoy para analizar esos procesos. ¿Qué divergencias hubo entre las formas de crecimiento metropolitano en las ciudades latinoamericanas desde los 70, cuando se formulaban estas nociones, hasta ahora, ¿no? Y aparecen toda una serie de nuevos procesos que me parece que entonces esta primera instancia de intentar poner en paralelo, no sé si en comparación, está puesto en paralelo por ahora, la situación de México y la situación de Buenos Aires, permiten pensar, por ejemplo, en ciertas lógicas epocales, que era un poco lo que también identificaba Sergio, la suburbanización de las élites, pero al mismo tiempo qué pasa con la suburbanización de los sectores populares, y ahí quizás sí hay diferencias entre México y Buenos Aires. Hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la expansión de México, además de la cuestión de infraestructura hídrica que comentó Sergio, que acá en Buenos Aires no es tan crítica, y digamos, y eventualmente la ocupación de las zonas inundables se dio a pesar de que siguen siendo inundables, lo cual marca el grado de precarización de los asentamientos populares en las áreas inundables, que esto en México se resuelve con estas grandes obras de infraestructura, y ahí también hay como una potencia técnica de México que quizás acá en Argentina es menor, y es también una cuestión interesante a comparar, pero hay también procesos de cambios en la tenencia de la tierra que son muy diferentes entre México y Buenos Aires, y que ponerlos así en paralelo permite comprender mejor las peculiaridades y poder empezar a hacer como un grano fino de
cuáles son las diferentes modalidades que hay en los procesos de crecimiento. Porque en definitiva, la pregunta que se deja al poner en paralelo estos dos casos es si podemos subir un grado más en la generalización a partir de los casos, por lo menos en el planteo de las preguntas, más allá de que se lleguen a esta síntesis, que no sé si estamos en un momento epocal de la historia en general para producir ese tipo de síntesis. Creo que los 60, los 70 fueron una época con mucha intención de síntesis, y eso después, con los 80 y lo posmoderno, y los estallidos de los grandes relatos, etcétera, como que desaparecieron estos procesos de síntesis de muchas disciplinas. Pero la otra cosa que a mí me surgía cuando iba pensando en esto era, además de ponerlos en paralelo, ¿en qué aspectos podemos decir que estas dos ciudades son parte de un mismo proceso histórico? Ahí aparece, obviamente, esto que decía Sergio, bueno, es urbanización capitalista, ¿no? En este salto, ir un salto más arriba en la generalización. Entonces hay capitales en los dos lugares, hay empresas internacionales en los dos lugares, con manejo de inversiones y de negocios y de vínculos entre las élites y de flujo de capitales, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, ¿eso se trata o se puede pensar como una historia conectada? ¿Como una historia mundializada? Ahí también aparece una diferencia, me olvidé de señalar, muy interesante, que desde acá, desde los estudios sobre Buenos Aires, nos hace un poco, nos da mucha envidia, esto es una cosa que comentábamos ayer con Ana, el altísimo grado de avance que tienen en el estudio esto de las empresas que participaron en todos estos procesos de fraccionamiento. Lo tienen mucho más desarrollado que acá sobre Buenos Aires, y son esas cosas que permiten detectar áreas de vacancia y decir, bueno, habría que empezar a buscar gente, hacer en combinación tesis con la gente de historia económica, para que empiece a haber un trabajo más amplio que permita avanzar también para Buenos Aires en esa cuestión. Esto lo decía entre paréntesis y vuelvo al planteo general, porque digamos, en la comparativa está bien lo que trataban, lo que señalaban sobre la cuestión de un enfoque multiescalar. Creo que todavía no está logrado en el trabajo. Esta idea de lo multiescalar está, me parece, muy teñida de lo general a lo particular, y entonces habría que ver, o de lo macro y lo micro, que también es cómo se juega lo general en lo particular y viceversa, pero por ahí lo multiescalar puede permitir, y ahí creo que sí, está el desafío del trabajo gráfico. Sergio decía, y esto también me lo comentaba Ana, cómo los historiadores en México no terminan de abrazar la problemática espacial y la problemática de la territorialización de los procesos, y ahí el manejo gráfico es una herramienta muy importante que justamente aparece a partir de la puesta al poner en juego las aproximaciones multiescalares, que solamente son posibles mediante la construcción de gráficos. Ahí, por ahí es importante la conexión con la geografía. Malena Masitelli no pudo participar hoy, pero ella es una geógrafa que se dedica a la historia territorial y que contribuye mucho a este tipo de perspectivas. Pero entonces, tratando de recuperar esta idea, bueno, se puede aspirar a hacer una historia unificada de todo esto. ¿Tiene sentido intentar hacer una historia unificada? No lo sé, pero creo que sí sirve para empezar a pensar cuáles son las preguntas más acotadas que se pueden empezar a formular a partir de la puesta en paralelo para empezar a plantear este tipo de preguntas. Volviendo a la discusión sobre el modelo de ciudad latinoamericana, se trataba de un modelo digamos, era un modelo teórico más que un modelo histórico,
Y quizás este tipo de trabajos permiten empezar a rescatar ritmos, historicidades, temporalidades particulares que pueden servir, como decían ustedes en la presentación, introducir estos matices. Sí, es urbanización capitalista, sí, son empresas, pero muy interesante, yo pescaba una diferencia, no sé si la entendí correctamente, que en México la primer suburbanización se da antes del ferrocarril. El ferrocarril aparece después y hay primero un movimiento hacia afuera, de crecimiento hacia afuera de la ciudad sin ferrocarril, ¿no? Que eso no es tan claro, es mucho más acotado en el caso de Buenos Aires. Y el ferrocarril aparece como más temprano, las líneas aparecen rápido y definen más rápidamente el proceso de suburbanización. Y entonces, en esos detalles podemos empezar a pensar temporalidades y ritmos que me parece interesante rescatar a los efectos de construir estas generalizaciones. En términos más puntuales, y con esto ya voy cerrando, hay este tipo de trabajos de puesta en común entre tradiciones disciplinares que son de dos países que realmente, es verdad, no comparten tantos trabajos. Hay problemas en la construcción de los léxicos que se manejan en el trabajo. Detecté que las dos usan otra terminología para hablar de la forma urbana, de la transformación del territorio, de las escalas, de los actores. No, perdón, acá estoy leyendo mal. Perdí donde había pensado esto, pero sí, ahora me acuerdo. Tenía que ver con cómo me parece que en México usan la noción de crecimiento hacia afuera y de conurbación respecto de cómo se ha usado acá en Buenos Aires, muy marcado por los trabajos de César Wapniarski de los años 70. Entonces, eso es un ejemplo de cómo también para avanzar en este tipo de líneas de trabajo comunes es importante para empezar a construir nociones que podamos aplicar a los casos que nos vamos planteando. Y también aparecen especificidades disciplinares diferentes, porque en estos estudios sobre México se están planteando los problemas que tienen desde la disciplina de la historia, y en realidad nosotros somos arquitectos híbridos que nos acercamos a la historia tratando de sacarnos muchos vicios como arquitectos y de ser más históricos de lo que solemos ser los arquitectos. Entonces también ahí hay, me parece, un campo muy interesante de colaboración, que es un desafío, que no es fácil. Acá la colaboración entre la historia urbana y los historiadores tampoco es fácil. Los historiadores tuvieron un momento de acercamiento muy intenso hacia la historia urbana en la década de los 70, de los 80, que después se empezó a diluir, 90 si ustedes quieren, después se empezó a diluir. La historia en Argentina abrazó otro tipo de líneas de trabajo, mucho impacto de la historia cultural y de la historia política, y la historia urbana, dentro de los intereses de la historia, también quedó un poco en segundo plano. Con lo cual, esto es como una especie de triangulación geográfica extraña de juntar historiadores, digamos, gente que viene de la profesión de la historia y gente que se acerca a la historia desde la profesión de la arquitectura o del urbanismo, para empezar a construir preguntas comunes que me parecen, la verdad, muy estimulantes. Da ganas de que esto siga, más allá de las dificultades. Así que bueno, muchísimas gracias por el trabajo y las dejo con todas las observaciones. ¿Cómo vamos a empezar, Erika? Pueden elegir 2 o 3 nada más, no tienen que sí, porque contestar. va a ser imposible. Pero yo quiero
sobre todo contestarle a Sergio algunas cuestiones que tenían que ver con nuestro campo un poco, y algunas cosas que creo que no quedaron claras. Bueno, es muy claro esto de que no supimos, o sea, fue muy amplio y no sabíamos si comparar, por ahí ya veníamos como un poco seteadas a que siempre hay diferencias. Bueno, esta otra mirada está bien, ¿no? El vaso vacío o el vaso medio lleno, bueno, nos sirve, a mí me sirve. Pero después lo que quería aclarar tenía que ver un poco con lo que vos marcás como el trabajo de los historiadores locales, que en realidad acá no está, tampoco está bien visto dentro de la academia. Pero una de las cosas que yo me he propuesto, pero creo que el grupo en el que trabajo también, es rescatar, porque a veces esas historias locales que dan una mirada un poco naive de la realidad del lugar, nos sirven también para ver cómo se construyen imaginarios, a qué nivel esos pueblos han llegado, que se han organizado de manera de tener historiadores locales. Son como fuentes casi, ¿no? Esos pueblos, esos libros de historias locales o esas entrevistas que como que incorporan algunos datos que la historia en general no tiene en cuenta, y por eso creemos necesario incorporar, teniendo como esas salvedades, ¿no? Tomando como entre comillas, sabiendo también discutir esas fuentes, digamos. Bueno, después había un montón que sí, que son opciones que tenemos que tomar. La relación del ferrocarril. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Un montón de cuestiones que ya dijo recién un poco Graciela también, pero que son diferencias historiográficas que hacen que no podamos, algunas cosas no podamos comparar, porque hay muchos trabajos económicos sobre las ciudades que estaban también transformándose en grandes metrópolis, pero no sobre las áreas periféricas en ese momento, de otras cosas. Bueno, no sé, Erika, también vos. No puedo. Sí estoy aquí. Sí, pero yo quería responder esas preguntas que eran un poco como puntuales. Yo la verdad es que no digo, muchas gracias por los comentarios. Creo que justamente nos dejan pensando muchísimo más hacia dónde va. Creo que sí, en algún momento habíamos hecho una primera lectura crítica y nos habíamos concentrado en las diferencias, y eso había dificultado, bueno, digamos que eso formuló nos dio una vía en la cual plantear este último texto. Pero de otras cosas, digamos, creo que es también interesante esto que mencionaba tanto el doctor Miranda como la doctora Fabeluques, que a lo mejor sí podemos no solo volver a pensar, ¿no?, en términos teóricos, y hacer énfasis en las bondades y posibilidades de esta revisión histórica hacia algo que surge desde la teoría, y otra vez incorporar esta teoría general del crecimiento urbano, ¿no? Y leer, algo así que está ya entre líneas, que es la ciudad capitalista que se va asomando allí, ¿no? Entonces, creo que nos da muchas líneas para seguir pensando y reflexionar. Pero yo no tengo algo más que decir. Muchas gracias. Yo sí quiero decir un poquito más, un poquito. Por otro lado, agradezco, de alguna manera ya estoy asustada, la confianza depositada en que nosotras dos vamos a llevar adelante, bueno, un cambio en la historia urbana, y bueno, eso creo que es demasiado, pero desde ya sí compro la idea de nuevos proyectos, ¿no? El próximo proyecto creo que ya está planteado acá. Esa idea
es súper desafiante y bueno, y veremos si podemos lograrla, ¿no? Esta triangulación o esta historia más amplia como otra vez, porque esto, ¿no? Bueno, la historia se fue, volvimos a las monografías. Bueno, realmente es un desafío que un poco me encanta que lo hayan puesto sobre nosotras, pero es demasiado. Bueno, y después, nada, seguiremos charlando porque es súper amplio. Fernando, sí. No sé, perdón, ¿me escuchan ahora cuando hablo? Ahora sí. Ah, perfecto, pude solucionar el inconveniente. Entonces, me parece que tendríamos, ahora que Fernando justamente toma o pide la palabra, que pasar como esa última parte de este encuentro, que tiene que ver justamente con algunos comentarios o algunas consultas o algunas dudas que queramos hacer, ¿sí?, a las autoras del trabajo, que podemos hacerlo desde dos variantes, digamos. Pueden tomar la palabra, si quieren lo escriben en el chat, y yo voy nombrándolos para que puedan tomar la palabra. Si no, también pueden escribir sus consultas y las iremos leyendo, porque tal vez se repitan, ¿sí? Con lo cual digo, bueno, dicho eso, te dejo, Fernando. Bueno, en realidad yo quería, me resultó muy sugerente el debate y el texto, y quería volver sobre algo que había dicho Graciela Pabeluques, que es sobre el tema de la etimología, sobre las palabras, ¿no es cierto? Que de repente, con el paso del tiempo, si bien tenemos un fondo común, que es el Imperio Español, van cambiando de sentido, ¿no es cierto? Yo tomo, por ejemplo, la palabra ejido. La palabra ejido, en términos de las leyes de Indias, era ese espacio común que rodeaba a los pueblos y ciudades, que era utilizable en términos estratégicos, bélicos, o como lugar para pastoreo de los animales, o como reserva para la expansión de la ciudad. Eso en Argentina, a mediados del siglo XIX, pasa a ser el espacio de agricultura que debe rodear las ciudades. Ya no es lo mismo. Y en el siglo XX pasa a ser una trama urbana, es decir, es prácticamente sinónimo de trama urbana. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la etimología. Y yo creo que hay que revisar, porque a mí lo que me llama la atención es el término colonia, ¿no es cierto? Porque colonia, para nosotros en el Río de la Plata, es, digamos, algo que se funda en un lugar que es muy distinto a lo que era antes, a lo que va a ser ahora, y se lleva una población extraña que puede ser agricultores, puede ser extranjeros que vienen a hacer alguna actividad determinada en cierto lugar, pero no se corresponde con la idea de la expansión de la ciudad. Es decir, ahí hay un problema de base que habría que explicar de dónde surge este término y por qué son tan diversos, ¿no es cierto? Y ahí aparece para mí un tema también muy interesante, que yo obviamente no lo revisé ahora, en algún momento pude ver el plano, digamos, del área del Distrito Federal, y una diferencia de Buenos Aires de cómo, digamos, que cada colonia es prácticamente una isla morfológicamente, que muchas veces tiene poco que ver con lo que hay al lado. Y en Buenos Aires, si bien se fundan pueblos del ferrocarril, como está en el trabajo de Ana, y tienen sus trazados, no hay un alejamiento demasiado fuerte de la cuadrícula que se transforma en retícula, pero que hace que ese tejido sea permeable y que en realidad no haya grandes contrastes y diferencias entre una parte y otra parte de la ciudad, digamos, desde el punto de vista morfológico. Y eso me parece que es una cosa bastante interesante y tal vez una diferencia con el caso del Distrito Federal. Por eso digo que sobre esas cosas hay que trabajar, ¿no? Sobre las diferencias etimológicas, las diferencias en la legislación, porque esto en Buenos Aires no sale solo, sino que es obra de toda una legislación del siglo XIX que avanza sobre las leyes de Indias con la idea de regularidad, ¿no? Y va conformando una legislación muy, muy particular que está en la base de todo el crecimiento urbano y que aún sigue, porque cuando yo veo lo que toma Anita, que es este barrio, digamos, en el sur de Buenos Aires, resulta que, bueno, es un planteo, digamos, que tiende hacia la ciudad jardín, pero es bastante tímido. Es decir, no hay planteos muy elaborados de ciudad jardín paisajística en Argentina, porque la legislación, la fuerza de la idea de cuadrícula, digamos, de cuadriculación del territorio es muchísimo más fuerte, amparado también en una cuestión topográfica, que es la llanura, ¿no?
Entonces, digo, sobre esas cosas creo que hay que seguir trabajando y son bastante interesantes para avanzar. Bien. Bien, Nada más. gracias Fernando. Acá nos está pidiendo la palabra el doctor Guajardo. Buenas tardes. No, voy a tratar de ser más sintético en esto. Yo en realidad, igual que Sergio, me concentraría en los temas comunes. Me parece que el más obvio, que ahí ya para eso está la historia global y la historia de la tecnología, y que están estudiando un mismo factor de difusión internacional, que es esta innovación de la mecanización del transporte, que produce más o menos efectos parecidos, dijéramos. Esto lo pone dentro de una familia de discusión que va de Francia, de París a Baltimore, dijéramos. Entonces, por ese lado, yo ahí las invitaría más bien a sumarse a esto, porque lo que estamos hablando en el caso de Buenos Aires y de la Ciudad de México son dos grandes terminales. Bueno, una terminal de araña, que sería la Ciudad de México, y una terminal embudo, que sería Buenos Aires. Entonces, la misma tecnología. Pueden ser los anchos diferentes, pero están produciendo los mismos fenómenos. Y yo diría que el otro tema, el otro factor común es la tierra. Y a ellos me parece que tienen que hacer un diálogo con la historia económica y la historia de la tecnología, que yo creo que la mayoría de los historiadores, perdón que lo diga porque vengo de ahí, la mayoría de los historiadores de la ciudad o historiadores urbanos la ignoran. No, en el caso mexicano, yo diría que hay una diferencia, ahí sí que van las diferencias. Primero, la morfología, la ciudad está rodeada de sierras, ríos, que ahora lamentablemente están en gran parte secos, un lago, quizás sería el factor común, el tema del agua. Es decir, es una ciudad ribereña en alguna medida a esta gran masa de agua que se va secando. Y la otra que, como lo señalaban, yo creo que hay un tema también que a veces queda más en manos de los historiadores postcoloniales, que es el tema de las tierras de la iglesia. Es decir, el desecamiento, en el caso de la Ciudad de México, es posible también por la expropiación que hay de gran parte de las tierras de la iglesia y de los conventos. De hecho, hay una foto bastante interesante que es cómo degradaron el antiguo convento de Santiago de Tlatelolco como estación, dijeron. Prácticamente al lado de la iglesia se pasaba la línea del tren. Y así pasó también en Morelos, en muchas partes. Y el otro, la ocupación del suelo por parte de los pueblos. Hay una tesis muy interesante que salió en el Colegio de México, que es la de Tatiana Candelario, sobre la zona industrial de Vallejo. Prácticamente toda esa zona se le expropia a pueblos que estaban ahí, en la zona de Azcapotzalco. Entonces me parecería que ahí por ese lado tienen que verlo como parte de una red. Es decir, el peligro ahí es caer un poco en lo que señalaba Sergio con la monografía. Podemos pasar de la monografía de lo poco arqueológica a la monografía de las colonias, dijéramos, sin ver lo que esto es un sistema. Es parte de un sistema. El otro peligro es atribuirle todo al ferrocarril. Es decir, en el caso del ferrocarril produce el mismo fenómeno de loteo de tierra en todas partes. Partan por París con los Pereire, que prácticamente los Pereire se convierte después en el gran constructor de infraestructura con Haussmann. Dijéramos, no tienen necesidad de comprar, sino que ganan los contratos del imperio para modificar París. Me parece que ahí el trabajo importante es el de Valerie Pfeiffer, del año 91, que es un libro en que ella habla justamente cómo en el caso, sobre todo Argentina, es un libro que se llama El Nuevo Occidente al sur del Capricornio. Si bien en el caso argentino toman el modelo británico de capitalización y de inversión, el modelo de expansión de tierra es completamente americano. Y ahí habría sí un tema interesante para Erika. La estación Colonia que tú estás estudiando, que la levantan en el año 37, era la comunicación directa con el Paso del Norte, es decir, Ciudad de Juárez. Cruzaba 17 estados y era prácticamente la estación americana que había a pocos pasos de la estación de la Avenida Reforma. Que después
es levantada y se lotea eso durante la administración obrera. Ojo, después Cárdenas se encarga de levantar muchas estaciones dentro de la ciudad. Pequeñas líneas, y eso se abre extrañamente a un loteo capitalista, podríamos decir. La otra observación, sí hay una diferencia con el papel de la inmigración. Es decir, a diferencia de Buenos Aires o incluso de Montevideo, que hay el caso más representativo es Peñarol, dijéramos, aquí la inmigración fue distinta. Es decir, no hay barrios obreros de inmigrantes. Ferrocarriles Nacionales tenía no más del 5 al 8% de obreros que estaban de Estados Unidos o Canadá. De hecho, Puebla era más británica que podría ser la Ciudad de México por el interoceánico y el mexicano. La ciudad realmente americana que fue diseñada, alterada por el ferrocarril, fue Aguascalientes, desde 1898. Prácticamente el béisbol ahí llega también como cultura porque ahí sí que había, podríamos decir, una inmigración obrera completa. Se construye una colonia obrera, además de los ingenieros. Entonces yo le veo más esas diferencias, pero veo si meten una visión de sistema, de una historia, ahí hay que sacarse la historia global. Y quizás las discusiones teóricas sobre el nuevo materialismo, porque esta es una historia materialista, dije, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo que hay que rescatar es el estado del arte. Yo diría que de Gardoy a Almandoz hay un factor común. No se preocupan de la infraestructura, de los espacios logísticos. Los dan como algo dado, dijéramos. En el caso de Gardoy todo va a la economía exportadora. Es un factor externo que es como ajeno a la ciudad. Ahora, en la Ciudad de México es un poco raro. El ferrocarril central es un ferrocarril que en carga solamente mueve 3 estaciones, la mayoría están en el norte. La terminal de importación era importante en la Ciudad de México. Entonces yo creo que hay otro tema ahí, que es el tema del tráfico. Y se meten en otro problema. Digamos. Esta es una historia de flujos. Es decir, tiene una dimensión fija, que es la que a lo mejor a la historia urbana le interesa, pero hay una dimensión de flujo, de tráfico. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México hay que leer el trabajo de Gerardo Martínez, que salió hace poco, que es sobre el tranvía y la electrificación. Y quizás para ir terminando, no sé si conozcas el trabajo de Sánchez Hidalgo para Veracruz. Ella sacó un libro en que un poco lo que señala Shelley para Baltimore. Es decir, cómo la ingeniería civil empieza a tocar a las ciudades. Eso también ocurre en Estados Unidos. Y en el caso de Veracruz es cómo Veracruz, que era una ciudad concebida bajo la ingeniería militar, podríamos decir, por los fuertes y los muros, es tocada por la ingeniería civil, por la ingeniería del ferrocarril mexicano. Y esta historiadora, que es de la Universidad Veracruzana, hace toda una reconstrucción de la pelea que hay por tirar los muros para construir las estaciones. Y bueno, el último tip es el trabajo de este geógrafo español, Luis Santos, cuando señala que justamente una de las innovaciones que hace el ferrocarril internacionalmente es la estación. Es decir, se innova en la mecanización del transporte, pero la estación pasa a ser un artefacto completamente funcional que altera el tamaño de las ciudades. Es decir, entra otra lógica acá. Y en el caso, y lo otro, lo privado público. Es decir, yo creo que en la década del 20 se pierde ya lo privado. Ya el ferrocarril, en el caso de la Ciudad de México, está completamente controlado por el gobierno federal a través de Ferronales. Bueno, de eso y más podríamos hablar. El artículo en cuestión, cítenlo como manuscrito, lo tuve que retirar. Se va a dictamen a una revista de circulación internacional porque son cosas que quedan fuera de mi alcance. En todo caso, lo volví a reformular un poco y cambié el estado del arte. Pero yo creo que no digo la crítica, pero no ha habido interés por la infraestructura, por los espacios prosaicos, dijéramos. Dejen de las líneas a un lado, las estaciones. Es decir, cuando se levantan Onoalco y Santiago Tlatelolco es 1 millón de metros cuadrados. Disponible en el 58, que es donde se hace el conjunto habitacional de Tlatelolco. Es decir, todo eso es un despeje.
Y ahí sí te encuentro razón, Sergio. No hay memoria, nadie se acuerda que eso fue un espacio industrial. Sí, fue hasta una operación ideológica de borrar el porfiriato y levantar nuevos edificios que terminan en la matanza de Tlatelolco 68 y en el terremoto del 85, dijeron. Pero es interesante la operación ideológica de borrar un espacio. Y lo que se levanta son las torres nuevas y los restos arqueológicos que estaban debajo de la estación. Ahí hay todo un trabajo también entre arqueología e historia urbana que es fascinante. Digamos. Algo de eso me metí, estoy preparando un trabajo sobre eso. Digamos. Hay un muy buen registro del levantamiento arqueológico de viejas zonas industriales o viejas zonas logísticas. Digamos. Bueno, eso sería mi intervención. Bien, gracias. Gracias, Guillermo. No leí más comentarios acá en el chat, sí agradecimientos. Uno al principio de la reunión de Rodrigo Faría y uno hace un poquito de Moisés Quirós, que también les agradecen a Ana y a Erika de haber compartido el trabajo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario final. ¿No? Del público. Sí, si me permiten, bueno, disculpen que no tengo activada la cámara, tengo algunos problemas. Sí, pero, Susana. ¿Qué tal? Soy Susana Criselli, yo soy parte del ITEPAC, del instituto al que pertenece también Ana Gómez Pintus, y en realidad mi aporte se orientaba más a reflexionar en la importancia de tener estos encuentros, ¿no? Yo creo que este primer encuentro de este año nos ha dejado mucho para reflexionar, una riqueza de distintas disciplinas que están aportando al trabajo que están empezando Ana y Erika, y creo que este espacio es muy valioso tener la posibilidad de poder debatir de diferentes cuestiones y de poder conocer las miradas desde las distintas especificidades. A mí me ha resultado enriquecedor y quería agradecer a todos los que aportaron su voz y su punto de vista, y por supuesto a las promotoras de esto que dieron su puntapié inicial con este trabajo, a Erika y a Ana. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, no sé si tenemos algún comentario más, si no ya iríamos cerrando este primer encuentro, ¿les parece? Ana, Erika, Sergio, Graciela, a todos y todas los que se quedaron hasta el final, bueno, gracias. Bueno, en espera de próximos, no me hagan trabajar, la próxima que trabaje otro y que nos toque ver. Bueno. O igual nosotros, si nos dejan, presentamos y pasamos también al patíbulo. Bueno, muchas gracias por la reunión, estuvo muy interesantes los comentarios de todos, así que todos nos vamos con algo nuevo, que es para lo que estas cosas sirven, me parece, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Una cosa que quería agregar simplemente, bueno, va a haber, digamos, prácticamente una vez por mes o cada mes y medio algún otro seminario, así que nos comprometemos a enviarle la invitación a todos los que han participado en este por si tienen interés o Por toca supuesto. alguna temática de interés de ustedes, ¿no? Por supuesto, yo sí estoy abierto para recibir invitaciones y seguir participando con ustedes. Buenísimo. Gracias. Bueno, Bien, muchas gracias entonces. Pásenla luego. bien. Igual, adiós. cuídense. Chao. Chao. Cuídense. Chao, Adiós. Graciela. Chao, Guillermo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.